Capítulo 3. Mi bautismo en el miedo. Punto número 1. Primer desplazamiento. Cita textual. La culpabilidad es el infierno. Lección 39. La primera ocasión fue la más extraña y de la que menos datos obtuve, pero muy significativa y junto con la última, las que más espacio ocupan en mi memoria. Aquel desplazamiento, por llamarlo de alguna forma, se produjo al remitir la fiebre que unas anginas juveniles me habían retenido en cama unos días. Debería tener entre los 10 y 12 años. Me desperté sobresaltado de mi siesta, gritando desesperadamente. Mi recuerdo comienza teniendo sujetos con sendos brazos los cuellos de mi madre y mi madrina, apostadas cada una en ambos lados de mi cama. Estaba en un estado de excitación extraordinario, manifestando un espanto enloquecido y fuera de control. Me sostenían muy fuerte, pues mi impulso era salir corriendo. Ni yo mismo sabía explicar cómo había llegado hasta este estado de excitación que no podía dominar ni comprendía. Era como si me hubiera trasladado desde otra dimensión, y el horror que me producía lo que allí estaba viendo se hubiera venido al completo conmigo, a aquella apacible habitación de mi infancia. Nada había allí que me amenazara. El peligro, fuera el que fuera, había desaparecido de mi vida, pero el recuerdo del miedo y la causa que la producían seguían en su totalidad dentro de mí, sin duda agazapados, como si su presencia hubiera entrado a formar parte de mi naturaleza y no pudiera desprenderme de ella. Yo era aquello que me asustaba. No podía huir de mí a ninguna parte. Lo que fuera la causa que se hubiera desatado, aún estaba vigente y me acompañaba, pues, aunque de lo que me rodeaba y me era familiar, me lo recordaba, no podía tranquilizarme. Cada vez que tienes miedo, es porque has tomado una decisión equivocada. Texto capítulo 2, sección 6, párrafo 3, punto 2. Lo primero que se hizo, en el mismo momento que apareció el tiempo, fue tomar una decisión equivocada. Ese fue mi primer contacto con el miedo, de esa forma tan feroz, inusual y desconocida. Sí, había tenido un sueño horroroso, pero de ese sueño simplemente había pasado a otro, donde el peligro ya no estaba al alcance de mi vista, y por eso parecía más soportable y asumible. Fui acostumbrándome a vivir con este horror dentro, hasta que con el paso del tiempo, las palabras maternales y el entorno que poco a poco fui reconociendo, pude ir recuperando una parte de la calma, enterrando el horror que nunca pude desactivar. Según pude deducir de los escuetos datos que obtuve sobre este suceso, que pasé un largo rato gritando y con deseos de escapar, antes de tomar conciencia de este mundo y verme abrazado a mi madre. Y no debió ser poco, pues cuando comienzan mis recuerdos, ya había llegado mi madrina en ayuda de mi pobre madre. Ella, incapaz de controlarme, había enviado a mi hermana mayor en su busca. Era mi segunda madre, pertenecía al íntimo núcleo familiar y vivía apenas a 5 minutos de mi casa. Estimo que fácilmente estaría más de 10 minutos debatiendo en aquella otra dimensión contra ese horror desconocido que me tuvo tan conmocionado. Me sorprende comprobar cómo después de tantos años puedo describir aquella escena con tanto detalle. Me quedaron impresos tantos pormenores y emociones que es sencillo volver a revivirlos. Recuerdo especialmente la cara angustiada, preguntándome: ¿qué te ocurre, hijo? ¿Qué te ocurre? Dispuesta a venir conmigo al lugar del espanto,
pero no supe qué contestarle, ni yo sabía qué me estaba pasando, y aquel desconocimiento de mi propio terror me desconcertaba más. El recuerdo de lo que me asustaba pertenecía a otra dimensión de la que no podía extraer datos. Había traspasado un umbral que como un filtro eliminaba lo sucedido en aquella otra extensión. Era información imposible de exportar. Estaba convencido que de aquel estado nada podía conocerse aquí. Era un arcano imposible de desvelar, un sello infranqueable protegiendo el paso. La fuerte decisión de los guardianes de aquella puerta cerrada cerraba la entrada al recuerdo. Nada, estaba en blanco. Solo me quedaba aquel horror sin causa. Por mucho que intentara definirlo, estaba fuera de mi alcance. Carecía de datos. No sabía por qué gritaba ni de qué trataba de huir. Pretendían calmarme con palabras tranquilizadoras, besos y caricias, que más que otra cosa me abrumaban, pues mi única intención seguía siendo la de salir huyendo. ¿Hacia dónde? No había ningún lugar donde evadirse, porque el miedo estaba dentro de mí, en mi cabeza, pero sentía la urgencia de correr, salir corriendo, alejarme. Una huida inútil que no podía controlar. Siempre se repitió esa sensación de escapar, tal vez intensificada. La intención de aquellas mujeres tan importantes para mí apenas me llegaba. Su apoyo no me decía nada. La protección que me ofrecían me parecía inútil y no pude tenerla en ningún momento en cuenta. Las oía desde otra dimensión. Aún no estaba completamente en aquella habitación. Aún no eran mi familia. Asuntos de otro nivel que no podía concretar retenían todavía parte de mi voluntad. Los contenidos de aquel universo paralelo y sus valores no podían trasladarse a este otro, donde carecen de sentido ni pueden evaluarse. Imposible la comunicación que me solicitaban. Nunca antes me había sentido tan ajeno a esas personas que formaban y arropaban mi vida. Nunca me sentí tan distante como en aquellos momentos. Nunca fui diferente hasta entonces. Nunca estuve tan separado. Y eso me asustaba aún más. Cita textual. El miedo es un síntoma de tu profunda sensación de pérdida. Texto capítulo 12, sección 1, párrafo 9.1. De aquella decisión, de aquella pretendida rotura, se derivó la pérdida del conocimiento de nuestra identidad y de la del Creador. Olvidamos su mente, donde habitábamos y nos perdíamos. No pudo ser de otra forma. No supe el motivo de mi terror ni el tiempo que duró mi delirio antes de que me hiciera consciente de este mundo. Pero como digo, debió ser largo. Mi angustia fue remitiendo mientras fui reconociendo a las personas próximas y amables que me atendían. Poco a poco tomé contacto con los muebles de la habitación, con sus paredes, sus sonidos y olores, con mi entorno habitual. Pero, en definitiva, mientras me tranquilizaba, o tal vez a pesar de eso, yo supe inequívocamente que había estado en el infierno, y por tanto que existía, aunque no recordara nada de lo que allí viví. Cita textual. En la mente que Dios creó perfecta como Él mismo, se adentró un sueño de juicios, y en este sueño el cielo se trocó en infierno, y Dios se convirtió en el enemigo de su Hijo. Texto capítulo 29, sección 9, párrafo 2.1. Aún recuerdo que para que dejaran de preguntarme lo que me ocurría, me inventé el cuento
de que había un hombre debajo de la cama, una pretensión inútil, pero de ese modo ganaría tiempo. Tan abrumado como estaba con sus preguntas y requeridos, sabía que era una locura, y ellas también, pero incluso y con el fin de calmarme, se agacharon para mirar bajo la cama en mi presencia, tratando de tranquilizarme. En aquellos años tempranos, mucho antes de la adolescencia, no se me debió ocurrir otra cosa más terrorífica. Al parecer, todo había empezado aquella tarde cuando me presenté en la cocina de casa espantado, gritando enloquecidamente y llorando de igual modo. A duras penas mi pobre madre me había vuelto a llevar a la cama y tratando de sujetarme en ella, envió a mi hermana mayor en busca de ayuda. Por eso me desperté acostado, bien sujeto por los lados de las mantas remetidas bajo el colchón, como una férula doméstica, y mi madre al lado mío, en ese abrazo entre tierno y decidido, pues nada entendía de aquella explosión de violencia que me poseía, de aquel terror extraño e inexplicable que a ella también asustó. Hacía un instante me había dejado dormido, después de haber comido y suministrado la medicina correspondiente. Nada parecía pronosticar aquel exabrupto. Todo esto lo fui deduciendo por las explicaciones veladas que mi madre fue dando al médico, a las vecinas y familiares que vinieron a interesarse por el suceso, ya que a mí no se volvieron a dirigir inquiriendo más explicaciones ni dándomelas. No fuera que se volviera a provocar el ataque. De este modo, finalizó el primer incidente, que el médico achacó a un delirio por la baja repentina de la fiebre sin más. Cita textual. En realidad no ha ocurrido nada, excepto que te quedaste dormido. Tuviste un sueño en el que eras un extraño para ti mismo y tan solo una parte del sueño de otro. Texto capítulo 28, sección 2, párrafo 4.1. Poco a poco, según fue tomando consistencia el mundo conocido, se difuminaba el otro, donde permaneció el terror agazapado, como si nunca hubiera existido, y el olvido hizo su trabajo. Cita textual. Las mejores alternativas que el ego ofrece, contrarrestar lo que se percibe como la ruda intromisión de la culpabilidad en la paz, son el olvido, el sueño y la muerte. Texto capítulo 13, sección 6, párrafo 1.1.